Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Hoy, en esta mañana, nos corresponde introducir este capítulo 10, que es un capítulo un poco distinto al capítulo 9 que terminamos de analizar, que fue un capítulo bien complejo en su narrativa, en sus implicaciones, en su simbología, en sus principios. Pero hoy, en el número 10, comenzamos como una orientación un poco distinta en un sentido para complementar la serie de las trompetas que estamos desarrollando. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis bajo un eslogan que nos ha servido como guía, no solamente práctica, sino también hermenéutica y teológica: Jesucristo, Cordero Vencedor. Es decir, nuestro único interés en el libro de Apocalipsis no es definir fechas, no es partir la historia y ver la implicación de los cumplimientos. Nuestro interés en Apocalipsis no es escatológico, no es terrorífico para que nos asuste. Nuestro interés en Apocalipsis es ver a Cristo en acción, desde el primer texto hasta el último texto. Por eso nuestro hilo hermenéutico es Jesucristo, Cordero Vencedor. ¿Cómo vamos viendo a Cristo? ¿Cómo vemos la obra de redención aplicada a lo largo de las páginas del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis presenta una estructura maravillosa. Recuerden que el capítulo 1 es una introducción, un preámbulo interesante describiendo la obra de Jesucristo. Luego capítulos 2 y 3 nos da una serie sobre las 7 iglesias. Luego hay un interludio que nos presenta el trono celestial, capítulos 4 y 5. Y luego entramos a una segunda serie, que es la serie de los 7 sellos. Los 7 sellos nos muestran la oficialidad del pacto de redención. Pero esos 7 sellos se presentan de manera no estructurada en un sentido, sino 4 sellos y 3 sellos. 4 que están relacionados y 3 que están un poco distintos, pero que hacen parte de la serie. Pero si ustedes recuerdan, una vez haciendo memoria, los primeros 6 sellos se presentan y luego hay un interludio y después se termina con el séptimo, y el séptimo es el preámbulo o la apertura o el preludio de la segunda serie. La segunda serie son las 7 trompetas. Las 7 trompetas mantienen la misma estructura, primero 4 y después 3. Pero entre esas 7 trompetas, las primeras 6 ya las narramos y luego viene un interludio, y ese interludio nos va a preparar para la séptima trompeta, que va a ser la apertura de la tercera serie, que es la serie de las 7 copas. ¿Me hago entender? Estamos entonces nosotros ante una joya de arte, que es Apocalipsis, no solo en su contenido, sino en su narrativa. La narrativa es toda una riqueza estilística maravillosa que nos muestra con lujo de detalles, casi como una liturgia, como si fuera un culto, como si fuera una obra de arte musical que tiene introducción o introito o preludio, luego tiene unas piezas extraordinarias, luego tiene unos interludios y así sucesivamente va avanzando hasta el final. A los que les gusta la música o les gustan los conciertos, saben lo que significa un preludio o un introito, un interludio o un posludio, que tiene que ver un lenguaje musical, pero básicamente es lo que nos está narrando aquí Apocalipsis. Hay cánticos, hay cantores, hay voces, hay diversas participaciones, pero absolutamente todo el libro de Apocalipsis está centrado exclusivamente en Jesucristo, el Cordero Vencedor. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ese es el versículo que nos va a ocupar en esta mañana, y del cual vamos a sacar las verdades extraordinarias que tienen que ver con Jesucristo. El título de la predicación en esta mañana es Envuelto en una nube, en forma de exclamación, de admiración. Es algo admirable lo que nosotros vamos a ver hoy en este texto, de un ser, de un personaje que va a ser descrito como un ángel, como otro ángel fuerte, que se manifiesta envuelto en una nube.
Es decir, se manifiesta, irrumpe en la historia, envuelto en una nube, para mostrarnos algo extraordinario de la gloria de ese personaje, la maravillosa victoria de ese personaje, pero también lo celeste, lo divino, lo grandioso, lo majestuoso de ese ser que va a aparecer descrito en este texto como un ser envuelto en una nube. Es maravilloso lo que nosotros vamos a ver. El texto comienza a decir, vi descender del cielo. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan. Y Juan claramente, que está presenciando esta visión, dice, yo vi descender del cielo. No dice vi como descender del cielo. No es la apariencia de algo que él ve, sino que está firmemente seguro, está convencido de lo que él está viendo. Está afirmando, es una afirmación categórica de lo que él está viendo y lo que está narrando. Vi descender del cielo. Ahora recordemos que desde el capítulo 4, Juan está en el cielo, porque el ángel le dice, sube acá y presencia los acontecimientos. Pero ahora pareciera que Juan está en la tierra. Dice, vi descender del cielo. En los capítulos anteriores, recordemos, el capítulo 9 y capítulo 7 nos dice que descendió un ángel del cielo. ¿Recuerdan? Y luego en el capítulo 9 dice, vi otro ángel que descendió del cielo. Y luego aquí en el capítulo 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Muchos ángeles en estos capítulos. Por eso muchos piensan que Apocalipsis es un culto a los ángeles. Es un culto a la riqueza de la corte celestial que adora a Dios y que rinde culto. Si nosotros pensáramos así, estuviéramos ante una diversidad de ángeles que son descritos con muchos detalles de apariencia, de fortaleza, de poder y de una manifestación celestial y divina. Nosotros pudiéramos entender así el libro de Apocalipsis. De hecho, la mayoría lo han entendido así. Hay muchos ángeles, entonces cada uno de los que estudian el libro de Apocalipsis ubican a estos ángeles en diversas categorías. Entonces algunos dicen, no, el que pasó era un querubín, ¿cierto? Y luego ahora vino un serafín en el capítulo número 9. Y ahora en el 10º estamos ante un querubín, que ni sabemos qué es eso. La Biblia no habla de que cada uno de estos seres que están siendo descritos, habla de que sean diversas categorías o clases de ángeles. Arcángeles, querubines, serafines. La Biblia no habla de eso. Entonces pudiéramos decir que este ángel que desciende del cielo es simple y llanamente otro ángel, que manifiesta unas apariencias extraordinarias con un colorido y un brillo de su rostro muy fuerte y con una actitud imponente que desciende del cielo. Recuerden ustedes que en el capítulo 9, la mayoría de los biblistas dicen que ese ángel que descendió, que cayó del cielo, es Satanás y que tiene las llaves del pozo del abismo, es decir, del infierno. Eso es lo que muchos dicen, pero nosotros con un análisis y con todo el entendimiento que Dios nos da de la doctrina, dijimos no puede ser Satanás, ni puede ser que Satanás tenga las llaves del abismo, porque Satanás no tiene llaves de nada. El único que tiene llaves de todo se llama Jesucristo. Llaves de la vida y de la muerte y del juicio y de la esperanza, y Él es el que da vida y es el que condena. Entonces el ángel del capítulo 4 es Jesucristo, el ángel del capítulo 7 y 8 es Jesucristo, y el ángel del capítulo 9 es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al ángel del capítulo 10, que claramente dice acá el texto, vi descender del cielo a otro ángel. Noten bien la descripción aquí que hace el texto. Vi descender del cielo a otro ángel. Entonces sí está hablando de otro. De otro. Y si es otro, entonces no es Cristo. O es otro igual a Cristo. ¿Es otro o es el mismo? Es la pregunta que vamos a resolver en esta mañana. Cuando el texto dice, vi descender del cielo,
Primero lo que nos está diciendo es que Juan sigue consciente, no está en un éxtasis, ¿sí? Juan sigue consciente, razona bien, entiende bien, está en sus 5 sentidos, que puede ver y apreciar lo que ve y puede escribir claramente lo que él está viendo. Juan no está llevado, pues, de una posesión o un éxtasis donde él no tenga conciencia racional de lo que está viendo. Él está viendo claramente. Pero luego lo que él ve es que desciende del cielo, es decir, baja, ¿sí? O se manifiesta desde la atmósfera, desde la parte alta del firmamento, otro ángel. ¿Por qué Juan dice otro ángel? Puede ser porque realmente es otro, o puede ser porque lo que se va a describir, el carácter, la imponencia o los detalles que se van a describir son nuevos en el libro de Apocalipsis con relación al mismo ángel que no se habían descrito anteriormente. Yo creo firmemente que lo que nos va a describir es al mismo ángel que ha sido descrito anteriormente, pero con aspectos del carácter y de su justicia y de su imponencia que no habían sido descritos hasta este momento en el libro de Apocalipsis. Por eso cuando dice otro ángel, no es otro ángel, sino otros aspectos de la descripción del mismo ángel que estamos viendo desde el capítulo 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Para poder seguir. No puede ser otro ángel porque solo puede descender uno del cielo con esa apariencia que se nos va a describir. Ahora muchos dicen, bueno, es que es otro ángel, no puede ser Cristo, porque Apocalipsis no relaciona a Cristo como un ángel. Solo hay un texto en la Escritura que dice que Jesucristo es un ángel mensajero. Ahora, hemos dicho ya en otras oportunidades que cuando la Biblia relata aquí que otro ángel, pues por supuesto no dice que es Cristo, pero nosotros por contexto tenemos que definir y concluir que es Jesucristo. Ahora, Jesucristo no es un ángel. Jesucristo es Dios. Porque los ángeles son creados. Y los ángeles son mensajeros. Y los ángeles cumplen funciones, pero Jesucristo no cumple funciones. Jesucristo es Dios. Soberano, Rey eterno, Salvador eterno, Juez eterno. Pero ¿por qué aquí se nos describe como otro ángel? Porque está siendo descrito como el mensajero de Dios, siendo Dios mismo, enviado del cielo para cumplir el propósito de la redención. No es en términos exactos un ángel, pero Jesucristo sí es mensajero de Dios, mediador entre Dios y los hombres, enviado para efectos de la redención. Por lo tanto, como mensajero se le puede atribuir el título de ángel, aunque en esencia no es ángel, en esencia es Dios, el Hijo de Dios eterno y absoluto, pero por función, por oficio que cumple aquí en el libro de Apocalipsis, se puede relacionar como un ángel, como un mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Es igual como cuando la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles en sus casas, es decir, hospedaron mensajeros. Y a veces nosotros decimos, es que usted me llegó como si fuera un ángel. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Que él es un ángel? No. Pero su forma de llegar y el mensaje que me dio o lo oportuno del servicio y de la utilidad que él me prestó es como si usted fuese un ángel para mí. Es decir, me ayudó, me sirvió. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Esa descripción o ese adjetivo calificativo que nos va a decir aquí el texto nunca se había descrito en el libro de Apocalipsis. Si ustedes notan, en las otras descripciones cuando dice un ángel, nunca dice un ángel fuerte, por lo tanto es otro aspecto de la descripción. Es un aspecto que nunca había sido referido para ese ángel que está describiéndose desde el capítulo 1. Vi descender a otro ángel fuerte, entiéndase así, vi descender al mismo ángel con otro atributo que no había sido descrito, el cual es fuerte o fortaleza. Se va a describir en este capítulo la fortaleza, la imponencia, la firmeza de este mismo ángel que está viniendo desde el capítulo 1. ¿Me hago entender? Este adjetivo calificativo es supremamente importante,
Porque este ángel no es simplemente un mensajero débil que solamente cumple funciones, no, es un mensajero fuerte, imponente, vigoroso, que aparece en el firmamento, de tal manera que cuando irrumpe en el firmamento, lo primero que ve Juan, el apóstol que está presenciando la visión, no son los detalles. Lo primero que él puede ver es un adjetivo calificativo, es decir, la fortaleza, la imponencia, la capacidad, la firmeza con la cual se manifiesta este ángel celestial que viene y que desciende a la tierra. Esto es una cosa muy importante para nosotros, porque nos está describiendo el carácter de Cristo. Y Cristo, lejos de ser un mensajero débil o endeble o cobarde, es un mensajero fuerte, vigoroso, imponente, soberano, con gran autoridad en el cielo y en la tierra. Recordemos que hay básicamente dos aspectos como el ser humano y la sociedad ha entendido a Jesucristo. Pero la gran mayoría de las personas piensan que Jesucristo es débil. Cuando uno ve los cuadros de cómo pintan a Jesucristo, el carácter o el ambiente o el semblante de la descripción o de la pintura es de un mensajero débil, cobarde, ¿sí? Que no tiene fortaleza y firmeza. De hecho, la mayoría de las imágenes que las personas se han hecho sobre Cristo y que les han rendido culto son imágenes de un Cristo débil, herido, indefenso, de un Señor caído, de un Señor que no tiene fuerza y valor y firmeza para resolver todos los asuntos, no solo los nuestros, sino los del universo. Pero el ángel que está siendo descrito aquí no es un ángel común, no es un ángel débil, no es un ángel cobarde, por el contrario es un ángel fuerte. Y esa es una palabra sonora, es una palabra interesante, impresionante, es un ángel fuerte. ¿Cómo les parece este ángel? ¿Está describiendo a Gabriel? ¿O posiblemente a Miguel? No, está describiendo a Jesucristo, porque es el único fuerte. Gabriel no es fuerte, ni Miguel, ni ningún ángel ni arcángel es fuerte. Ellos simplemente son seres creados para un propósito y cumplen esas funciones, pero nunca en la Biblia se da un adjetivo calificativo para un arcángel o para un querubín o para un ángel. Todos son ángeles. No hay adjetivos calificativos para ellos. Pero aquí hay un adjetivo que demuestra carácter y es fortaleza. Lo siguiente que el texto nos va a mencionar es envuelto en una nube. Ustedes en algún otro lugar de la Escritura han leído que haya un ángel que descienda envuelto en una nube. Hay otros textos donde dice que había en las nubes una multitud de ángeles o una huestes de ángeles. ¿Recuerdan cuando anunciaron el nacimiento de Jesús? En el firmamento, en el espacio, en las nubes, apareció una huestes o un coro celestial de ángeles que entonaban una canción. Pero no hay otra referencia en la Escritura donde diga que un ángel fuerte bajó envuelto en una nube. Es decir, dominando todo el firmamento y teniendo control de todo el firmamento y del espacio y del universo, gobernándolo, lo rige con poder, lo rige con autoridad, porque Él está envuelto en una nube. No sé si ustedes recuerdan que algunos de los salmos dicen que Él extiende los cielos como una cortina y que Él cabalga sobre los cielos. ¿De quién habla? ¿De un ángel fuerte? No, habla de Jesucristo, el Cordero vencedor, envuelto en una nube. Y yo quisiera que nosotros vayamos entendiendo qué significa eso. La descripción de por sí es muy llamativa, ¿sí? Es toda una obra de arte, como una escena muy llamativa, muy novedosa, pero no era novedosa para Juan, porque Juan conocía las Escrituras, y como Juan conocía las Escrituras, cuando él ve esta visión, lo que él recuerda son episodios de la antigüedad donde Jesucristo había aparecido
de varias formas similares a como las que nos está relatando aquí el texto. Uno de los primeros relatos donde la Biblia nos habla de Dios en una nube se llama Éxodo 20. Éxodo 20 dice la Biblia que hubo una nube fuerte que oscureció todo el espacio y que se posó sobre la cumbre del monte Sinaí. ¿Y quién estaba en esa nube? Dios. Y habló con Moisés y estuvo 40 días con Moisés dictándole la ley. ¿Cómo descendió ese ángel, ese mensajero? ¿Cómo descendió Dios en esa oportunidad? Envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Y en otros episodios también de la Escritura hay esa misma manifestación. Uno de ellos está en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías tiene la visión, dice que hubo una nube que cubrió y que el templo se llenó de resplandor y se escuchó una voz en el cielo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Mateo capítulo 3. Se escuchó una voz en el espacio entre la nube y esa voz decía: este es mi Hijo amado. La nube y la manifestación divina de Dios a través de una nube que indica el gobierno de la naturaleza, el gobierno absoluto de su creación, es común en las Escrituras. No era un episodio nuevo para Juan. Juan está teniendo una visión de algo que se había manifestado en otras oportunidades y que otros habían escrito. Pero yo quiero que recordemos que esta nube, si bien es cierto es una nube de gloria, es una nube de poder, es una nube que está asociada no con la gracia para el pueblo de Dios, sino asociada con la justicia para los impíos. La primera serie, que es la serie de los 7 sellos, tiene que ver con las bases del pacto eterno de redención. Y la segunda serie, que es la serie de las 7 trompetas, tiene que ver con la justicia sucesiva de Dios para los incrédulos. Entonces, como seguimos en la serie de las trompetas, hay un interludio, pero un interludio que conecta y que finaliza la serie de las trompetas, nos está hablando de un juez absoluto y soberano, que se manifiesta en una gran nube, pero es una nube de juicio. ¿Se acuerdan la nube de juicio en el diluvio? Cuando Dios dijo: no soporto esta sociedad que es mala en extremo, dice que hubo una gran nube de juicio que se desató sobre la tierra e inundó la tierra. ¿Recuerdan? Ahora alguien diría: no, eso es el cambio climático, como están diciendo hoy con el huracán. El cambio climático. Y posiblemente sí como consecuencia. Pero el cambio climático no existe como principio absoluto de la creación. Porque la Biblia dice que el clima que Dios estableció desde el principio y las condiciones climáticas que Dios estableció a la creación desde el principio permanecerán. No hay cambio climático en el sentido de la creación. Lo que hay es consecuencias del pecado y por lo tanto alteraciones en los sistemas, de los ecosistemas y de los climas y las temperaturas, no como un principio absoluto de la creación, sino como una consecuencia de juicio, que es lo que justo estamos viviendo en estos días con el huracán o con huracanes. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, y esa nube me recuerda al diluvio. Y no solo por esa referencia, sino por la referencia siguiente, que dice: con el arco iris sobre su cabeza. En la Biblia tácitamente solo aparece mencionado o la menciona el arco iris en 3 oportunidades. Y las 3 oportunidades que la Biblia habla del arco iris es Génesis y luego Apocalipsis. Primer libro y último libro de la Escritura. Casi como que comienza el arco en Génesis y cierra o declina en Apocalipsis. Es muy interesante esa figura en la Escritura y muy interesante el uso que se va a dar acá. Venía con el arco iris sobre su cabeza. Ahora nosotros nos imaginaríamos un ser que aparece y un arco iris que le cubre atrás. Sí, que en la imagen o en la fotografía aparece el arco como atrás, como en el fondo. ¿Sí? Pero lo que está diciendo aquí realmente no es que el arco iris está de fondo,
sino que tiene el arco iris sobre su cabeza. Es decir, está coronado ¿de qué? De un arco. Es decir, nos está hablando de la corona que tiene este ángel que está irrumpiendo para traer juicio. Él está coronado con el arco iris. La Biblia dice que Dios corona el año con sus bienes, y en Génesis dice que coronó el firmamento con un arco de tal manera que era una advertencia judicial. Y yo quiero que nosotros hagamos hincapié en eso, porque la mayoría de nosotros cuando vemos el arco iris, no lo vemos con la connotación judicial con el cual fue establecido en el firmamento. Nosotros cuando vemos el arco iris nos parece una señal maravillosa, y de hecho es uno de los fenómenos más extraordinarios cuando hay indicios de lluvia y sol, que es un contraste, ¿cierto?, entre la lluvia y el sol, y hay unas nubes diminutas y hay una refracción como prismática del sol, que es lo que nos da con los rayos de las gotas y la luz del sol, nos da esa refracción multicolor. Realmente el arco iris es una refracción del sol. Cuando vemos el arco iris, lo que nosotros vemos son unos colores refractados, pero ¿cuál es la luz que emite o que nos permite ver esos colores? El sol. Y eso es muy importante, porque nosotros vemos el arco iris, pero no vemos el sol. Y así como el arco es una señal judicial, el sol es el sol de justicia. Queridos hermanos, en la Biblia aparecen solamente esas tres menciones, pero está relacionado con un juicio. Dice Dios: no volveré a destruir la tierra con agua. ¿Recuerdan? Hago un pacto. Y le manifiesta a Noé ese pacto y le dice: hago un pacto de que nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Siempre que tú veas el arco en las nubes o en el espacio, en el firmamento, tú tienes que recordar que Dios es justo y que no va a destruir la tierra con agua. ¿Con qué la va a destruir? Con fuego. Pero la va a destruir. Es decir, el arco es una señal de juicio. Nosotros tristemente tenemos que decir que hoy en día el hombre, por su pecado, ha usado esa señal o ese símbolo y lo ha usado de una manera equivocada. Nosotros tenemos por lo menos 3 grandes grupos en la historia de la humanidad que han usado el arco iris. La nueva era es uno de esos grupos. Todos los movimientos de la nueva era, que es parte del gnosticismo, usan el arco iris como símbolo. Para ellos es un símbolo de luz, un símbolo de esperanza, un símbolo de vida. Ellos usan el símbolo del arco iris. Pero todos los movimientos ecologistas también, que tienen algún tinte cristiano o religioso, usan el símbolo del arco iris. ¿Por qué a ellos les sirve ese símbolo? Porque dicen que la creación es diversa, que es multicolor, todo el tema de la armonía, de la belleza, y lo usan como símbolo en sus ideologías. Pero hoy en día está muy en boga el uso del símbolo del arco iris por los movimientos homosexuales. Y lo usan también, y ellos lo usan para decir que hay diversidad sexual y que toda esa diversidad pues está aceptada y que es legítima y que todo confluye en un mismo símbolo o en una misma figura de muchos colores. Esos 3 grupos principales en el mundo usan el símbolo del arco iris. Nosotros los creyentes no usamos el símbolo del arco iris, porque el símbolo del arco iris para nosotros es una señal de juicio y no una señal redentiva. ¿Qué símbolo usamos? La cruz. Porque la cruz para los cristianos es un símbolo redentivo que nos muestra la gracia condescendiente de Dios. Pero el arco iris, ¿qué nos recuerda? La justicia de Dios. La justicia de Dios que viene de manera plural sobre todos los hombres. El juez es singular, pero la justicia es obrada de manera plural para todos los hombres. ¿Por qué es multicolor? ¿Qué nos quiere recordar los colores del arco iris como señal judicial? Que personas de todas las tribus, los pueblos, las lenguas y de todas las razas y de todas las condiciones sociales y políticas tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Eso es lo que significan los colores del arco iris.
que todos los colores, condiciones políticas, económicas, ideológicas de todas las naciones y pueblos, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta descripción de este ángel que está descendiendo en el capítulo 11, está diciendo que quien viene, quien aparece en el firmamento, y Juan puede ver, es un juez. Se nos presenta como un juez, no como otro ángel, en el sentido de que sea un mensajero común, sino que ese mensajero es un juez. Y a nosotros nos aterra nomás pensar que hay un juez al que tenemos que enfrentarnos. Si nos llega una invitación a un almuerzo o a una fiesta, nos ponemos felices. Pero si nos llega una citación a un juzgado, ¿cómo nos sentimos? Nos angustiamos, nos ponemos nerviosos. ¿Qué será? ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo voy vestido? ¿Qué diré? Inmediatamente nosotros buscamos un abogado que nos oriente. ¿Qué hago? Me llegó esta notificación. Porque es terrorífico para nosotros saber que nos notificaron o nos citaron a un juez. Porque no sabemos cómo reaccionar. Pero si nos invitan a una fiesta, a un paseo, nosotros no llamamos a un abogado. No nos angustiamos. Pero esto es una notificación de que este ángel viene con una connotación judicial. Por eso es un ángel fuerte. La justicia de Dios es fuerte. Se impone de manera imperante, vigorosa sobre la tierra y sobre los hombres injustos, y este ángel está asociado con todo el control que él tiene en la naturaleza y con el arco iris sobre su cabeza. Es decir, él viene coronado de justicia, coronado de soberanía, coronado de poder, para juzgar ¿a quiénes? ¿A quiénes tiene en su mente? ¿A quiénes tiene en su cabeza que va a juzgar? A todos, no importa el color. No importa el color de la condición política o económica, Él los va a juzgar, porque su manifestación es poderosa y es vigorosa. Es muy importante eso que está diciendo. Si ustedes recuerdan, capítulo 5, hizo el capítulo una descripción a una piedra, al zafiro. Y recuerdan que dijimos que el zafiro es una de las piedras preciosas más durables, ¿sí?, comparada con el diamante o con la esmeralda, y que el zafiro es una de las piedras prismáticas, es decir, que hay una refracción de luz que emite como muchos visos de colores. Por eso es una piedra tan extraordinaria. No es inusual la mención del capítulo 9 al zafiro, y luego que en el capítulo 10 nos hable del arco iris. ¿Se acuerdan que dijimos que el zafiro era una de las piedras que tenía en el pectoral el sumo sacerdote? Que estaba en la segunda hilera y que habla de la justicia de Dios para los pueblos. Ese zafiro puesto a la luz del sol de justicia, ¿qué emite? Un prisma. Es decir, unas luces multicolores o unos destellos o unos brillos que pareciera que son muchos colores. No es inusual esa manifestación de esa piedra preciosa con el arco iris. Hay una relación directa. Es decir, el zafiro, que representa la firmeza y la estabilidad del gobierno de Cristo, del reino de Cristo, emite unos visos o unos destellos que alcanzan a personas de todas las condiciones políticas y sociales y económicas. ¿Para qué los alcanza? Para ser juzgados. Porque Él es el sol de justicia, coronado de justicia. Desciende envuelto en una nube, coronado de justicia. Es decir, ese rey de justicia que viene a traer juicio sobre las naciones. Con el arco iris sobre su cabeza. Es decir, coronado. Y luego continúa diciendo el texto, y su rostro era como el sol. Noten lo siguiente, el arco iris es la refracción de luz del sol. Es una figura de luz. ¿El rostro cómo era? Como el sol. Otra metáfora de luz. Otra metáfora de luz, pero una luz mucho más fuerte. No una refracción, no un prisma, no un destello, sino la luz real del astro. ¿Sí? Del astro que nos permite tener la luz directa. Ahora dice, su rostro era como el sol. Noten que ahí hay un símil interesante que no se da en la primera parte. No dice
envuelto como en una nube. No, envuelto en una nube. Y no dice como con el arco iris sobre su cabeza, sino con el arco iris en su cabeza. Es una afirmación, no un símil. Pero luego aquí sí usa un símil. Dice, y su rostro era como el sol. Como el sol. Y noten toda la relación. Piedra preciosa, que era fundamento de la ciudad celestial, que era parte de la belleza ornamental del sumo sacerdote, cuando iba a hacer juicio o a declarar expiación en el tabernáculo. Luego ahora notemos el arco iris, que es la refracción de la luz solar, y luego su rostro como el sol. ¿A quién está describiendo? Ya no hay duda, ¿cierto? Estamos seguros que está describiendo a Jesucristo, pero no a Jesucristo como redentor, sino a Jesucristo como juez. Como juez. No ese cordero como inmolado que da esperanza y confianza al creyente, sino ese redentor justo, imponente y soberano que se presenta como juez, que también da esperanza al creyente contra los que oprimen al pueblo de Dios. Yo quisiera que recordáramos algo que está grabado en mi memoria en Apocalipsis capítulo 5, el quinto sello. ¿Se acuerdan cuál es el quinto sello? Vi debajo del altar las almas de los que habían sido torturados y muertos de manera injusta por seguir al Cordero. Y clamaban las almas bajo el altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y poderoso, no vengarás nuestra sangre? Y la respuesta es, esperen, porque todavía no es el momento. Este es el momento. Capítulo 10. Vi descender del cielo un ángel coronado de justicia. ¿Para qué? Para responder al clamor de las víctimas o de los mártires por el Evangelio. Hermanos queridos, Dios está respondiendo a un clamor desde el capítulo 5 de las almas que estaban diciendo ¿hasta cuándo? Y Dios responde de manera imponente. Otro ángel desciende del cielo. Los ángeles que habíamos visto en las descripciones anteriores estaban relacionados con la redención. Cristo redentor en defensa y en esperanza de su pueblo. Pero este otro ángel es un ángel fuerte que tiene una connotación judicial a favor de su pueblo contra los enemigos de su pueblo. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros es esperar. Pero aquí hay una respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí está la respuesta. Primero, un atenuante de la angustia, vestidos blancos, una certeza segura. Esperen, llegará el momento de la respuesta. Mientras tanto, tengan este vestido blanco y sepan que están a salvo. Pero la respuesta final está en camino. Esperen. Y la respuesta final llega acá. Vi descender del cielo otro ángel, que no es ni nada más ni nada menos que el juez eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, glorificado, vencedor, que desciende envuelto en una nube con el arco, coronado de justicia, y su rostro era como el sol. Queridos hermanos, esta descripción resplandeciente, esta descripción del sol, descripción de luz, tiene que ver con todas las descripciones que la Biblia registra de Dios, no solo en la creación, sino en el cuidado de su pueblo. No sé si ustedes recuerdan que por 40 años Dios cuidó al pueblo en el desierto. ¿Y se acuerdan cómo los cuidó? ¿Qué manifestaciones soberanas hubo en el firmamento para que ellos no tuvieran duda que Dios estaba con ellos? Una nube y una columna de fuego. Miren el versículo que estamos viendo acá. Hay nube, hay fuego y hay columna. ¿Qué nos está describiendo? Dios está y ha estado y estará siempre defendiendo a su pueblo.
guardando a su pueblo. No importa las amenazas, no importa las hostilidades que podamos pasar, no importa todas las ideologías y los conceptos y las perversiones que se levanten y que prosperen. Dios defiende a su pueblo. Él es juez justo y soberano. Él sigue gobernando y rigiendo sobre el cielo y tiene el arco iris sobre su cabeza. ¿Ustedes qué pueden pensar que estos movimientos que usan el arco iris tomaran este texto y entendieran que Dios tiene el arco iris sobre su cabeza? Es decir, los tiene acá. ¿Sí? Los lleva en su mente. ¿Para qué? Para juzgar. Para juzgar. Y su rostro era como el sol. Es muy interesante esta descripción porque si ustedes recuerdan capítulo 1 de Apocalipsis, cuando hay una expresión de un ser semejante a, dice que su rostro era resplandeciente y refulgente como el sol. ¿Puede hablar de un ángel? No, está describiendo al sol de justicia, que también es la estrella resplandeciente de la mañana y que también es el que nos permite ver la luz de Cristo y comprender la gracia de la redención. El rostro del ángel es el rostro de Cristo. Recordemos que cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, dice la Biblia que su rostro resplandecía a causa del resplandor de luz que había en el monte Sinaí. Recuerden el pasaje de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan presencian en el monte la transfiguración, dice que una luz resplandeció y vio unos seres con vestidos resplandecientes y una luz refulgente en ese lugar. Siempre los ejemplos de luz están asociados con Cristo en la Escritura. En este caso, con la esperanza que tenemos de Cristo. Pero las metáforas de luz, en el caso de los incrédulos, nunca les dan esperanza. Son terroríficas para ellos. Y aquí lo que nos está diciendo es que Jesucristo está vestido de luz. Su rostro es luz, su rostro brilla y resplandece. Y por eso dice la Biblia, los incrédulos no van a Cristo, porque no quieren que sus obras de tinieblas sean expuestas a la luz. Pero los creyentes no nos angustia el sol de justicia, porque más bien es una insignia de la victoria de Jesucristo. Es una señal del brillo judicial de Cristo, el cual tendremos que presenciar. Lo que nos está diciendo acá es que ese ángel que desciende del cielo es Cristo mismo, no solo que se pasea entre su pueblo como redentor, sino que desciende como juez. Apocalipsis capítulo 1, 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como el sol al mediodía en tierra caliente. Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está describiendo este versículo a Jesucristo. No es otro ángel, es el mismo ángel, Jesucristo, Cordero Vencedor, que es mensajero de Dios para establecer juicio y justicia contra los enemigos de Dios y contra los adversarios del pueblo de Dios, que durante un gran tiempo clamaron justicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, vestido de justicia, coronado de justicia y con su rostro resplandeciente. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando las tablas de la ley se dieron, o la ley de Dios se publicó, hubo luz, hubo rostro resplandeciente, hubo brillo. Y yo quisiera que notáramos que hay una relación directa en este texto con el desarrollo de la historia. El arco iris nos muestra la época de los patriarcas. ¿Recuerdan? Noé y los patriarcas. En el comienzo, antes de la constitución del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
Pero luego esta segunda parte de su rostro semejante al sol nos recuerda un periodo cuando ya el pueblo estaba constituido y Dios los guardó en el desierto, con luz resplandeciente, nube que los protegió, y Dios cuidando a su pueblo. Pero luego el texto continúa diciendo, y sus pies como columnas de fuego. Otra metáfora de luz. Cabeza, arco iris, rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Otra metáfora de luz. Otro ejemplo de brillo, de refulgencia, que describe claramente la justicia de Cristo. Hermanos queridos, estos textos que nos están describiendo aquí la Escritura, además de darnos esperanza a los creyentes por la justicia perfecta de Cristo, deben ser terroríficos para los incrédulos. Porque ellos que usan y abusan de símbolos bíblicos, estos símbolos están en la corona de Dios para venir contra ellos. Pero estos símbolos nos recuerdan la firmeza y la contundencia de la justicia de Dios. Sus pies como columnas de fuego. Es interesante porque pareciera que este texto es como si hubiera un plano lejano y luego un plano intermedio y luego un primer plano en la toma. Y ese primer plano logra describir detalles tan significativos como los pies de este ángel que posa sobre la tierra y sus pies son como columnas de fuego. Es decir, su imponencia y su santidad y su justicia. Nos habla de que su juicio es firme y estable y es oficial. Si estuviera describiendo un ser etéreo como una silueta, no hablaría de sus pies y que se posa sobre la tierra. Es decir, es un personaje real, no es imaginario, no es una descripción imaginaria de alguien, no, está describiendo a Cristo que realmente posará sobre la tierra. Ha habido o hay en el Evangelio dos venidas de Cristo, una que ya realizó, que fue para entregarse vicariamente por su pueblo, pero una segunda venida donde dice la Biblia que viene imponentemente para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que vendrá a la tierra y pisará tierra. Y cuando pise tierra, lo único que podemos ver es el cumplimiento de estos modelos o estos ejemplos que están descritos acá, y es que sus pies son como columnas de fuego. Ahora, la columna de fuego, ¿qué nos recuerda? El cuidado providencial de Dios sobre su pueblo en el desierto, como una columna. Pero ¿qué más nos recuerda la columna? El templo de Dios, o el tabernáculo, o el templo que Dios diseñó para su adoración, tenía dos columnas. ¿Y ustedes saben qué significaban esas columnas en el templo? Juicio y verdad. ¿Pero se acuerdan qué significaban gráficamente? Los pies de Dios. Es decir, Dios está en su santo templo, representado simbólicamente por dos columnas que muestran la justicia y la veracidad de Dios. El juicio y la verdad de Dios presentes en su templo. Cada vez que el pueblo se reunía a adorar, estaba en medio de las dos columnas, que eran dos columnas muy fuertes y muy gruesas que Dios mandó a hacer en el templo con una simbología extraordinaria. Y nos recuerda el tabernáculo. Es decir, ¿desde dónde Dios emite justicia contra los incrédulos? Desde su santo templo. ¿Se acuerdan los 4 cuernos del altar? Desde el lugar del sacrificio, Dios declara inocentes a su pueblo por la obra de Cristo, pero declara culpables a los incrédulos. El templo o el arca estaba al lado de las dos columnas. El altar del arca estaba en medio de las dos columnas que representan el gobierno de Dios entre su pueblo. Representan simbólicamente que Dios está entre su pueblo y Él gobierna su pueblo y su tabernáculo. Yo quiero leer algunos textos aquí.
Deuteronomios 31:15 dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. La relación directa entre la columna de nube sobre el tabernáculo. Y luego Éxodo 32:34 dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos en su pecado. Luego Números 20:16, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en cada ciudad cercana a las fronteras. Cantares capítulo 5 versículo 15, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. ¿A quién describe Cantares cuando describe al novio o al esposo o al amado? ¿A quién está describiendo? A Cristo. Y dice que sus piernas son como columnas de mármol con cimientos de oro fino. ¿No le recuerda eso al templo? Columnas. Isaías 60:15. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. En el templo había un lugar de altar, y debajo, en la parte inferior del altar, se llamaba el estrado de los pies, o el lugar del estrado, donde estaban simbólicamente estaba allí, se paraba el sumo sacerdote, y donde se creía que ahí estaba Dios hablando, que ahí estaba Dios parado, que era el estrado de los pies de Dios en el templo. Queridos hermanos, cuando la Biblia está describiendo acá a este ser o este ángel, que sus pies eran como columnas de fuego, lo que nos está diciendo es Dios está presente en su templo. Él siempre está entre su pueblo cuando su pueblo se reúne a adorarle. Pero Él está aquí denunciando las injusticias de los incrédulos. Él está denunciando la maldad de los incrédulos y que Él no ha pasado por alto. Y está diciéndole a su pueblo, aquí estoy. Ustedes que claman justicia, ustedes que han padecido por mi causa, aquí estoy en medio de ustedes, yo hago justicia a favor de ustedes. Envuelto en una nube, coronado de justicia, con el rostro como el sol y con sus pies como columnas de fuego. Hermanos queridos, esta descripción debe llenarnos a nosotros de gozo y de esperanza. ¿Por qué? Porque esta descripción es favorable a los creyentes, porque describe la justicia de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios. Es muy favorable esta figura, porque si fuera contra nosotros deberíamos aterrorizarnos, porque ¿quién puede soportar la luz de Cristo? ¿Quién puede soportar el fuego de sus pies y el rostro refulgente de su rostro? Del sol, ninguno. De hecho, si uno se queda mirando el sol cuando está en su fuerza, hay serios daños hasta poder perder la vista. Pero Juan dice que era como el sol, es decir, Él está entre nosotros para darnos esperanza, para castigar o para enjuiciar a aquellos que a lo largo de la historia han venido en contra del pueblo de Dios. En la primera parte de la historia, ¿quiénes estuvieron en contra de los patriarcas? Una sociedad pagana que negó a Dios y se levantó en contra del pueblo de Dios. Luego en el periodo de los jueces, ¿quién estuvo en contra del pueblo de Dios? Los pueblos vecinos y toda su idolatría. Y luego en la monarquía, ¿quién estuvo en contra de la ley de Dios y de su pueblo? En cada periodo de la historia, Dios nos da esperanza. Yo estoy en medio de ustedes y soy firme y fuerte. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, que cojea pero llega. La justicia de Dios es firme, es estable, es duradera. Es como una gran columna de mármol cimentada sobre oro. O como dice en Isaías, es como un gran ciprés, uno de los árboles más fuertes del bosque,
que es estable y duradero e imponente. Por eso dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, su corona fuerte, su rostro fuerte y sus pies fuertes. Justicia, juicio de parte de Dios y de parte del juez que viene para nosotros. Hermanos queridos, si ustedes solo miran el arco iris cuando hay celaje de lluvia, ustedes no han entendido este símbolo. Cuando vean el arco iris, ustedes tienen que recordar que detrás del arco hay un sol, que es el que nos permite ver esa belleza de la naturaleza. Y que ese sol nos recuerda un pacto. Y el pacto que Dios hizo es favorable para los creyentes porque nos recuerda que Dios está haciendo juicio en favor de su pueblo y que no va a volver a destruir la tierra con agua, pero la va a destruir con fuego. El arco iris nos recuerda que la creación está gobernada por Dios y que Dios está en medio de ella, envuelto en una nube para defender a su pueblo y para juzgar a los incrédulos. Tenemos que proclamar eso. No podemos proclamar que Dios es un Dios de amor para los incrédulos, porque no dice la Escritura eso. Tenemos que decir que Dios es un juez justo y furioso y severo contra los incrédulos y que les va a juzgar. Claro que no lo podemos hacer de manera hostil y de manera arbitraria, lo tenemos que hacer con amor y con misericordia, con compasión, pero tenemos que pregonar eso. Este ángel es Cristo Jesús, que va a ser descrito en lo sucesivo del capítulo, trayendo juicio con su libro, con su derecho para organizar todo en el cielo y en la tierra. Que el Señor nos ayude. Dios sigue teniendo control de los eventos de la naturaleza. Dios sigue teniendo control de todas las condiciones climáticas, aunque ellas sean consecuencias del pecado del hombre. Y Dios sigue teniendo control de las circunstancias nuestras, aunque clamemos hasta cuándo, la respuesta es, llega el día preciso en que Él de manera perfecta y soberana defiende a su pueblo y justifica plenamente a sus hijos. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por esta mañana, por permitirnos recordar que tú eres soberano y que tú eres Dios perfecto en el cielo y en la tierra. Y si bien es cierto, eres nuestro Redentor, Cordero sustituto, que moriste en propiciación por los pecados de tu pueblo, también no podemos olvidar la verdad conexa con esta, y es que tú eres juez, soberano y perfecto. Tú eres fuego consumidor. Tú eres juez. Gracias por recordarnos eso. Un día compareceremos ante el tribunal tuyo, pero ya tus hijos que hemos sido cubiertos por tu gracia y cubiertos con el manto de tu justicia, no iremos acobardados. Posiblemente iremos cantando esa canción del Apocalipsis, porque tú eres digno y porque a ti pertenecen la justicia y el honor, porque tú moriste y eres el Cordero inmolado. Posiblemente tu pueblo irá a ese juicio, como dice la Escritura, con palmas en las manos, entonando alabanzas a la suficiencia de Cristo y a la grandeza de la redención, entonando canciones a la gloria de Jesucristo. La primera venida de Cristo fue para morir vilmente por estos hombres que le crucificaron y a causa de los pecados de tu pueblo. Pero la segunda venida tuya será una venida imponente, una venida fuerte, una venida estable y firme para juzgar a los vivos y a los muertos. Te damos gracias porque la una verdad sin la otra no es completa. Las dos verdades, gracia y misericordia, vida y muerte, salvación y condenación están en tus manos, están en tu poder y nos muestran lo pleno y lo completo del juicio y del mensaje eterno de la redención. Ayúdanos a entender que ya nos has perdonado, pero que sigues siendo nuestro juez y nuestro redentor. Y que todas nuestras acciones pecaminosas tendrán que ser expuestas ante ti. Sufriremos las consecuencias temporales y tendremos que enfrentarnos al juicio tuyo, ya no condenatorio, gracias a ti, pero sí un juicio
donde será exaltada la obra perfecta tuya y la grandeza de la redención. Gracias por esta mañana, porque así como nos brilla el sol en esta mañana y los rayos del sol entran a este recinto, así los rayos del sol de justicia que eres tú y lo refulgente de tus pies de fuego llegaron a nuestro corazón a través del Evangelio y nos has perdonado. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.